La nueva Vitamin Water Zero Sugar Pineapple Passion Fruit está llena de vitaminas, así como la cantidad de pez en esa oración. Llena como tu bolso, ese que le quitaste a tu ex. O como ese apartamento costoso. O el tráfico en hora pico. Más pico que nunca. Llena como tu agenda. 3 compromisos a las 5. ¡Obvio! Toma una Vitamin Water. ¿Ya te dije que está llena de vitaminas? La educación es aprender lo que ni siquiera sabías que no sabías. Daniel J. Burstein. Bienvenidos a este espacio donde nos hacemos preguntas, compartimos reflexiones y aprendemos juntos sobre el valor de ser humanos en esta era digital. Soy Joan Clotet y esto es Humanismo Digital. Bienvenidos al tercer episodio de Humanismo Digital y gracias por estar aquí. Hoy hablaremos de un tema apasionante, el aprendizaje, algo que es necesario durante toda nuestra vida y que además tiene gran protagonismo cuando lo conectamos con el presente y el futuro laboral cada vez más digitales. Hoy tengo el placer de entrevistar a una persona apasionada por el aprendizaje y con vocación de ayudar a otros a aprender. Conversaremos con Neus Portas, fundadora de Learnability Hub, mentora y coach de aprendedores y emprendedores. Con Neus hablamos de mentalidad de crecimiento, de aprendizaje y desaprendizaje, de la necesidad de poner foco, de diferencias generacionales en el aprendizaje y también sobre cómo este es clave en nuestra evolución profesional. Os dejo con esta conversación que espero os resulte tan interesante como a mí. ¿Qué tal? Hola Neus, bienvenida a Humanismo Digital y muchas gracias de entrada por aceptar mi invitación para conversar hoy sobre aprendizaje. ¿Qué tal estás? Gracias a ti por la invitación, Joan. Muy bien, pues muy bien aquí, de verano. Bueno, casi, no en cuenta atrás como todos, ¿no? Sí. Muy bien, para las personas que nos escuchan y que no te conozcan aún, pero que anticipo que querrán conocerte más, pues Neus es la fundadora de Learnability Hub, que nos contará ella misma en qué consiste, es mentor y coach de aprendedores y emprendedores, tiene más de 20 años de experiencia en emprendimiento, innovación, metodologías ágiles. Yo he conocido a Neus hace poquito tiempo, yo diría que nos preconocemos, como digo yo, de las redes hace un tiempo. Y hemos tenido una primera conversación pues en confinamiento, ¿no? Con lo cual seguimos de pantallas de por medio. Ella en Madrid y yo en Barcelona, separados por una pantalla. Y bueno, yo si tuviera que decir cómo es Neus para mí, lo que me transmite, yo diría que es una aprendedora, emprendedora, promotora y disruptora del aprendizaje. Al menos así te veo yo. Entonces, como hoy tenemos la suerte de conversar contigo para conocerte un poco más, pues empezamos con una pregunta habitual en este espacio y es, Neus, ¿quién eres, a qué te dedicas y qué te ha traído hasta este momento de tu vida? Bueno, pues me ha encantado la definición. La verdad es que a mí me gusta ver cómo me definen los demás porque es verdad que como en mi recorrido he hecho tantas cosas como pasa cuando estás emprendiendo, ¿no? Que al final tocas tantas cosas que a veces cuesta, ¿no? El describirse a uno mismo para intentar sintetizar todo lo que uno ha hecho. Pero sí, yo creo que en este recorrido de emprendimiento de estos 20 años, aparte de aprender de empresa, de innovación, de estar muy vinculada a temas de innovación social, además de buscar emprendimiento que impactase positivamente en el entorno. Mirando hacia atrás, lo que vi es que el hilo común de todo lo que hice era este aprendizaje continuo, ¿no? Por la necesidad del proyecto, pero también por mi manera de ser. Que creo que lo que me llevó a emprender, sobre todo, ¿no? Lo que me motivaba a emprender era meterme en sectores nuevos, en tinglados nuevos, en tener que aprender cosas nuevas. Entonces me di cuenta de eso, de todo lo que, de ese hilo y cómo aprendí a aprender durante todos estos años, ¿no? Entonces, bueno, esto vinculado a entrar en contacto con tema talento desde diferentes ámbitos, desde la discapacidad dentro de proyectos de impacto social con altas capacidades, ¿no? Toqué de repente en el mismo momento los dos extremos y entonces eso hizo que más allá del aprendizaje para la empresa ya me plantease la educación y el aprendizaje desde un lugar más conceptual y también de ver cómo se puede cambiar para de verdad aprovechar y activar todos los talentos desde ahí.
Así que, bueno, resumido sería ahí. Muy bien. Pues que queda claro, Neus, que contigo podríamos hablar de muchos temas. Hoy la propuesta es que lo centremos más en aprendizaje. Y dado que hoy este espacio suele conjugar temas que tienen que ver con factor humano y digital, me gustaría preguntarte sobre uno de estos palabras que están omnipresentes últimamente, ¿no? Y es que, bueno, en este mundo tecnificado y cada vez más digital hablamos a menudo de learnability, o aprendibilidad, ahora nos contarás, ¿no? Y que además se dice también de que el futuro y el presente es de los aprendedores. Entonces, tradúcenos un poco qué es esto de learnability y esta importancia que tenga esto para ti o para las personas que nos escuchen. Pues learnability, pues como decía, sería que esta aprendibilidad. Lo que a mí me gusta este concepto en inglés, cómo separa el conocimiento del aprendizaje, el aprendedor, ¿no? Que aquí, claro, es un poco palabra así que usamos pues para el learner, ¿no? Que no es tanto ya solo del que enseña, sino sobre todo el que aprende, porque es donde tenemos que poner cada vez más el foco. Entonces, learnability es esta habilidad o capacidad de aprendizaje constante, ¿no? Entonces, entendiendo sobre todo aprendizaje como adquisición de conocimientos, pero también aplicación, ¿no? Es el conocimiento más acción. ¿Y cómo lo conectas con algo que también suena últimamente? Es decir, oye, tú lo mencionabas en tu presentación, ¿no? El aprender a aprender y el ser consciente de esta importancia, ¿no? Y se dice en muchos foros de que el futuro es de las personas que aprendan constantemente. ¿Cómo lo podemos detallar un poco esto? ¿Qué significa? ¿Hacer muchos cursos? ¿Qué significa esto de aprender constantemente? No, yo creo que saber aprender es sobre todo saber qué tienes que aprender, ¿no? Porque es eso, a veces tendemos a apuntarnos a muchos cursos. Cuando nos apuntamos a los cursos aunque cada vez las metodologías afortunadamente son más activas, el papel de quien está aprendiendo hasta ahora ha sido muy pasivo, de me siento y me cuentan cosas, ¿no? Entonces yo creo que sobre todo el aprender a aprender es tomar una actitud mucho más activa delante del aprendizaje, tanto para decidir qué tengo que aprender, para saber desaprender y para una vez estoy ahí aprendiendo, cómo lo hago activamente, ¿no? No solo espero a que me den todo el contenido y apunto y lo memorizo, sino cómo lo hago para de verdad estar activamente reflexionando entre todo lo que voy incorporando, lo que ya sé y luego cómo lo aplico. Entonces creo que es una manera de aprender bastante más proactiva y ágil de lo que estamos acostumbrados a hacer, ¿no? Porque en realidad aprender, llevamos toda la vida haciéndolo, pero por un lado aprendemos de forma innata, natural, y esto hace que no es deliberado, ¿no? Hay un aprendizaje que es deliberado, con lo cual se queda ahí, pero no somos conscientes de que lo hemos hecho y que tenemos ese conocimiento. Y por otro hay este aprendizaje a veces un poco más pasivo, ¿no? Con lo cual... De hecho, escuchándote me recuerda pues cuando éramos estudiantes a tiempo completo, ¿no? Hace ya pues cierto tiempo, no mucho tampoco, pero cierto tiempo, y quizá las inercias, ¿no? que arrastramos desde entonces, ¿no? Tú mencionabas también esa actitud más pasiva y hablas de la actitud y de la mentalidad con que se afronta el crecimiento, ¿no? De hecho, hablando de mentalidad, pues se habla de esta otra palabra en inglés, ¿no? Este growth mindset, ¿no? Esta mentalidad de crecimiento. Y es algo que también suele ser difícil encontrar compañías, organizaciones en general que tengan esa mentalidad realmente muy asumida a todos los niveles, ¿no? Entonces, no sé si opinas lo mismo o qué barreras tenemos las personas para tener ese cambio de chip y de mentalidad, de apertura, de crecimiento, de evolución. ¿Qué barreras tenemos las personas hacia eso, hacia esa mentalidad de crecimiento? Bueno, yo creo que es sobre todo lo que comentabas, que es que hemos crecido en un sistema de mentalidad muy fija, ¿no? Que sería lo contrario a la mentalidad de crecimiento. Y eso, tanto los que conforman las empresas, los que deciden, como los que están trabajando para esas empresas. Entonces, creo que es importante el cambiar el foco, ¿no? En la mentalidad fija pone mucho proceso en el resultado, en el eres bueno o malo, el pensar que con las aptitudes con las que naces, esas son las que tienes y no las puedes cambiar. Entonces, bueno, siempre estaba el que suspendía era el malo y ahí no había nada que hacer, y el que aprobaba, el que sacaba buenas notas, casi mejor si los sacaba las buenas notas sin estudiar, porque así se reconocía más casi, ¿no? El talento natural que el esfuerzo. Entonces, yo cuando me preguntan por qué cambios hacen falta en la educación en esta era de la digitalización, yo siempre digo, no va de aprender más de programar y que lógicamente hay que tener conocimientos de estos temas, pero para mí la educación en la era digital lo que requiere es enseñar desde otra actitud, poner el foco en el proceso más que en el resultado, aprender a equivocarte, entendiendo que esto es decir, que tú te equivoques es un momento coyuntural, no quiere decir que seas malo, quiere decir que eso no lo has aprendido todavía, ¿no? Entonces,
el añadir ese todavía al final. De hecho, se hizo una prueba en un instituto de Chicago, no sé si conoces, que en vez de suspenso ponían not yet, ¿no? Interesante. Y fue una pasada. Se ve que mejoraron los resultados increíblemente, porque de repente a los chicos ya no se les decía no sirves, ¿no?, que es el suspenso, sino el todavía no, pero lleva a una predisposición a esforzarse, ¿no? Entonces yo creo que va más por ahí lo que tenemos que inculcar y promover desde la escuela, desde primaria a la universidad y en las empresas, ¿no? Permitir el error, el feedback, que también parece a veces recibimos el feedback como una crítica, ¿no?, como un juicio, porque claro, cuando uno cree que es o no es, pues el juicio es inamovible y te están sentenciando, ¿no? Entonces, saber entender que el feedback es una oportunidad de mejora, no una crítica. Entonces, es que ese cambio de actitud, y esto no se aprende en un curso de 3 horas, ¿no? Esto es un poquito cada día. Entrenarlo a diario. De eso me gusta mucho esto que dices del not yet, ¿no? No lo conocía y es claro, es muy posibilitador, ¿no? Porque al final me evocaba cuando hace muchos años era ciencias o letras, ¿no? O yo soy muy malo en números. Entonces ya me autocoloco una etiqueta y el lenguaje es poderoso, una creencia limitada, bien ajustadita, y ya no hago el esfuerzo, no tengo el interés, ¿no? Y generalmente cuando te atreves y aprendes un poco y te gusta un poco, pues te ves capaz y te vienes arriba, claro, y la gente puede aprender de muchas cosas, ¿no? Bueno, ¿crees que la gente puede aprender cualquier cosa? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cualquier persona puede aprender sobre cualquier cosa? Yo creo que sí, pero cada uno, pues en función de lo que traiga en la mochila, de sus motivaciones, y bueno, y también de sus capacidades en un momento dado, pues aprenderá más o menos. Pero aprender, y luego yo es lo que digo, que te llevará más tiempo o menos. Hay gente que en menos tiempo es capaz de aprenderlo y hay gente que necesita, pues, ponerle más horas porque por lo que sea, pues tiene más frenos a eso, le cuesta más, pero es un tema de horas también, ¿no?, de dedicación. Ahora, que cualquier persona pueda ser un genio en lo que quiera, bueno, es complicado. Pero que puedes aprenderlo, yo creo que sí. Yo creo que, como mínimo, el reto, ¿no? El reto de haberlo, el saber que lo has intentado. Fíjate, me gusta mucho que digas eso, porque además, fíjate, la distancia entre atreverse e intentarlo a ser genio es enorme. Y claro, muchas personas pueden quedar al principio en decir, mira, yo en esto no me siento capaz, o no lo necesito, o no me motiva. Y me gusta también lo que comentabas, la motivación es fundamental, ¿no? Porque realmente o te motiva o lo necesitas, pero el aprendizaje está ahí y cada vez está más democratizado el conocimiento, ¿no? Con lo cual es un tema de oportunidad. Oye, hablando de tecnología y de las posibilidades en este caso de tener conocimiento a disposición por lo digital, ahí tenemos siempre un cierto debate abierto de oportunidad y amenaza, ¿no? Es decir, los ordenadores, por analogía con nuestros cerebros, oye, cada vez son más capaces, más baratos, evolucionan rapidísimo. No sé, si nos vamos al futuro, no te pinto ningún año, algún día nos quedaremos atrás como seres humanos y nuestro cerebro no podrá estar a la altura que necesitamos que esté. ¿Cómo lo ves? Esto, la verdad es que yo últimamente estoy viendo cosas que hacen las máquinas que me dejan, sobre todo porque he visto capacidad creativa en las máquinas, capacidad de hacer preguntas que tuve que preguntar 3 veces. ¿Esto lo ha preguntado una máquina? ¿No? Me parece increíble las preguntas, la reflexión a la que puede llegar una máquina. Pero creo que, bueno, y en esto tú lo tratas muy bien, lo que nos va a diferenciar es ser más personas. Por eso el intentar ser igual que una máquina, intentar aprender más rápido que una máquina, memorizar más que una máquina, esto no tiene sentido. Lo donde tenemos que poner el foco es en lo que nos hace personas, ¿no? Y de hecho, el otro día leía que por más que almacenemos en nuestro cerebro, nunca descargamos la información como la descargaríamos de un disco duro, ¿no? Porque al final las relaciones que hacemos entre las ideas de nuestro cerebro cambian. Y aunque almacenemos la misma información tú y yo, la relacionaremos de maneras diferentes, con lo cual la descarga será totalmente diferente. Entonces ahí es donde tenemos que poner el foco, ¿no? En esta capacidad de relacionar las ideas de forma tan única entre nosotros. Entonces, bueno, yo por eso esta idea del humanismo en la era digital me parece importantísimo, porque es donde tenemos que poner el foco, ¿no? En la capacidad de pensar diferente a las máquinas y luego usar las máquinas para lo que nos puedan servir, pero que sea como inteligencia aumentada, ¿no? Eso es, muy de acuerdo contigo, porque además la tecnología está ahí, está para ayudar, y aunque esté omnipresente, pues tenemos que incluso atrevernos a delegar en ella, ¿no? Y, claro, y lo hacemos de manera un poco más, digamos, más inconsciente, pero con una normalidad asumida, que ya hacemos cosas en máquinas y no las echamos de menos porque nuestro cerebro pone foco en otras cosas, ¿no? Claro. Pero fíjate, hablando de aprendizaje,
Déjame ponerte en la mesa otra palabra que está omnipresente y quizá nos ayudes un poco a entenderla mejor, y es, decimos, oye, los ordenadores evolucionan, podemos cambiarlos, podemos ampliar la memoria, podemos mejorar su capacidad de proceso, y el cerebro, aunque es una máquina maravillosa, probablemente todavía por descubrir, pues tiene más limitaciones a fecha de hoy, ¿no? Aunque sea por nuestro propio desconocimiento. Entonces, se habla de que es necesario desaprender. No sé si eso es posible. Entonces, yo te preguntaría, ¿qué significa para ti? ¿Y qué deberíamos desaprender para dejar espacio a qué? Bueno, yo creo que no, igual que cuando aprender no es solo memorizar, ¿no? Sino que es hacer otro tipo de relaciones, el incorporar unos valores, unas maneras de hacer las cosas. Desaprender no es olvidar, ¿no? Si en uno no aprendemos, el otro no es necesariamente olvidar, sino replantearnos aprendizajes, conceptos, métodos, maneras en que hemos llegado a hacer las cosas que en un momento nos sirvieron, nos fueron útiles, pero que ahora, por cómo ha cambiado el mundo, pues ya no nos son útiles y en cambio nos están frenando a abrirnos a nuevas maneras de aprender o nuevos conceptos o nuevas maneras, nuevas miradas, ¿no? Entonces, desaprender es sobre todo esto, cuestionar continuamente pues la manera en que hacemos las cosas, sobre todo para que no nos hagamos esclavos, ¿no?, de eso. Pero claro, es difícil porque de repente nos da mucha seguridad y nuestro cerebro acostumbra a automatizar, porque esto, aparte de ir más rápido, nos da seguridad, que eso lo sabemos hacer de manera casi tácita, ¿no? Entonces, de repente, replantearlo y volver a empezar, ¿no? Cuando, sobre todo para quien lleva un tiempo, decir, ahora vuelves a la casilla de salida, que tampoco es exactamente volver a la casilla de salida, ¿no? Porque en el proceso de desaprendizaje también estás aprendiendo. Pero bueno, sí que requiere valentía y humildad, ¿no? Decir, oye, me voy a poner en la casilla de salida otra vez y a ver qué aprendo desde ahí, ¿no? Sí, muy importante además lo que dices de la humildad, porque es verdad que a medida que cuanto más crees saber, pues bueno, más seguro o segura estás de lo que piensas. Entonces dices, oye, cuestionarse, ¿no? Porque es que el mundo está cambiando. Fíjate, estamos pasando por un periodo muy singular en la historia en que quien más, quien menos, pues oye, está obligado a cuestionarse un poco pues qué es lo que va a pasar a nivel global, en su comunidad, con su futuro inmediato. Entonces, las cosas cambian. Entonces, cuanto más seguros estamos de algo, pues más costoso es el ejercicio y más humildad requiere decir, oye, pues que a lo mejor esto que tenía tan claro o creía tener tan claro, pues igual ya no es así o ya no me sirve, o hay cosas que a lo mejor en su momento descarté y que ahora debería recuperar, ¿no? La frase es que siempre se ha hecho así. Eso sí. Ya hay que empezar a desterrar esa frase. Mira, lo conectas muy bien con mi siguiente pregunta, que tiene que ver con cierta inercia que hay en las organizaciones, ¿no? Grandes o pequeñas, ¿no? La persona que tenga la suerte de estar en una organización que apueste por las personas, que invierta en aprendizaje, pues oye, pues fantástico, ¿no? La verdad es que es algo que debería ser en todas partes y por desgracia no es así, ¿no? Pero yo también he visto algunas compañías en las que tienen pues sensibilidad, foco, ponen recursos, interés, presupuesto. Y quizá donde está la barrera está en el otro lado, es en el aprendedor, en que las personas estamos muy ocupados en nuestro trabajo, en cumplir nuestros objetivos, nuestro famoso día a día, y a lo mejor no estamos aprovechando de verdad lo que la compañía o fuera de nuestra organización tenemos a disposición, ¿no? Entonces, mi cuestión, el reto que tenemos, y me gustaría saber tu opinión, es ¿cómo hacemos para que las personas tengan más estímulo, más apetito emprendedor? Es decir, ¿cómo hacemos para que las personas se den más cuenta a tiempo de que es necesario aprender? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo supongo que depende de las empresas, depende de las personas sobre todo, pero es verdad que hay un tema también, lo que te decía, que al final el aprendizaje es qué aprendo y dónde lo aplico, ¿no? Y luego hay un tema de esta motivación de para qué aprendo yo, no solo por qué, sino para qué. Entonces, bueno, si uno no tiene muy claro dónde lo va a aplicar, o es una formación que, de nuevo, me permiten aprender mucho, pero de forma pasiva, ¿no? Me están diciendo qué tengo que aprender y me dan una oferta inmensa de cursos, pero a lo mejor ninguno va en lo que yo quiero o no he hecho el proceso de ver lo que realmente quiero, con lo cual seguramente muchos de estos me aportarían, pero como no he hecho la reflexión no soy consciente de ello, con lo cual falta motivación, ¿no? Y luego, entonces, en este preguntario, a veces cuando ayuda a equipos emprendedores a aprender, el fundador o el CEO, el equipo, me dicen, yo es que quiero hacer formación, pero ya sé lo que quiero que aprenda cada uno.
¿O cómo lo sabes? Dice, porque es que necesito que aprendan eso. Digo, pero es que no sabes qué quieren ellos, ¿no? Entonces, uno de los procesos que trabajamos es desde el proyecto. Muchas veces se trabaja desde la necesidad del proyecto, ¿no? Pero ¿qué pasa si trabajamos desde las posibilidades del proyecto, por un lado, y por otro lado, no tanto de la necesidad, qué necesita aprender el trabajador para aportar al proyecto, sino qué le motiva, ¿no? Decíamos, ¿qué pasaría si en este equipo, por ejemplo, que a lo mejor son todos programadores y muy técnicos, hubiera un filósofo, o hubiera un pintor, o hubiera un matemático? ¿Qué aportaría al proyecto, no? A lo mejor escuchando y abriéndonos a que uno pueda aprender algo que de entrada puede parecer que no tiene nada que ver con lo que necesita el proyecto, pero de repente haces otra bajada, ¿no? Ese perfil profesional tiene una bajada de expertise que enriquece mucho la inicial por la que lo contrataste, ¿no? Entonces creo que es un tema de apertura y de atreverse a que cada uno aprenda, bueno, más allá de lo que nos parece que tienen que aprender, ¿no? Del checklist. Entonces ahí me parece que hay oportunidades muy interesantes. Muy interesante, además, que lo conectes con futuro y con lo que las personas también necesitan o quieren aprender, ¿no? Es verdad que en este sentido, pues venimos quizá por un tema generacional, ¿no? Con otras maneras de hacer, ¿no? De manera que el alumno, el aprendedor, tenía una labor más pasiva, ¿no? E incluso ya me conecto con el mundo empresarial. El área de recursos humanos, a veces su proactividad, pues puede llevar a que en el otro lado se estén a la espera de digan a ver qué se supone que debería yo aprender o qué necesita la empresa, que tiene una lógica, pero claro, que está muy limitado, ¿no? Con lo cual me gusta mucho que lo conectes con decir, oye, que realmente a la persona qué le motiva a aprender, porque tenemos aquí en todas las compañías hay un talento y una motivación latente que descubrirla y ponerla en valor, yo creo que es una de las grandes oportunidades, ¿no? Para los gestores de personas en general, ¿no? Mira, ya que hablamos de un tema que conecta con personas de diferentes edades, diferentes contextos, diferentes trabajos. En alguna conversación previa contigo hemos hablado también quizá de temas de nuestra familia, nuestros hijos, y convivimos en casa y en el trabajo con diversas generaciones, ¿no? Entonces, cuando hablamos de aprendizaje conectado con la manera en que aprendemos personas de diferentes edades, mi cuestión sería, ¿qué deberíamos aprender de la actitud aprendedora que tienen nuestros hijos y qué podrían aprender ellos de nosotros? Interesante. Yo en lo que me he dado cuenta que los adultos, en el fondo, tenemos más esta capacidad, pues por supuesto, metacognitiva, de pensar cómo aprendemos, de reflexionar más sobre lo que nos apetece aprender y de reflexionar sobre lo que vamos aprendiendo, ¿no? Creo que esto es lo que podemos aportar a los jóvenes, sobre todo los niños, ¿no? A lo mejor antes de que entren ya a una etapa más de instituto, bachillerato, universidad, de reflexionar sobre lo que aprenden, porque los niños aprenden, pero de forma muy inconsciente, ¿no? O sea, van aprendiendo, van absorbiendo, son esponjas, pero no hay reflexión sobre lo que están aprendiendo, ¿no? Entonces, creo que lo interesante ahí es hacerles reflexionar sobre cómo aprenden, cómo están aprendiendo, qué les motiva a partir de ahí, ¿no? Para que sigan buscando y cómo podrían seguir aprendiendo ellos que ahora tienen tantísimas herramientas, ¿no? Y ahora precisamente estaba escribiendo hoy sobre el Minecraft, que veo a mis hijos jugar al Minecraft y ellos no se dan cuenta, pero es increíble los procesos desde condicionantes de programación, entienden lo que son los servidores, arquitectura, o sea que, claro, ellos no son conscientes de todo esto. Si fueran conscientes, a lo mejor les empoderaría, ¿no? Este término que tanto usamos y todos decimos que no nos gusta, pero que explica muy bien esta idea de bueno, ahora me doy cuenta de lo que estoy aprendiendo y de qué otra manera lo podría aprender y enseñarles a aprender desde pequeños, ¿no? De tomar un poco las riendas para que no parezca que solo aprenden en el cole o que solo tienen que poner el esfuerzo en el cole. Entonces, nosotros a lo mejor podríamos aprender esta capacidad de dejarnos sorprender, ¿no? Un poco a veces es importante también el poner el modo difuso y a lo mejor, aunque hay que aprender deliberadamente de vez en cuando, dejarnos sorprender y mirar las cosas, ¿no? Con nuevas miradas, también yo creo que puede ser interesante. Y luego, por parte de los jóvenes, que ahí sí que veo ya diferencia, en etapa de bachillerato-universidad, que se plantean a lo mejor cosas nuevas, o sea, como que no... Intentan ya romper un poco las estructuras que se tiene que aprender con un libro, ¿no? Entonces yo ahí lo que aprendo es, oye, es que a lo mejor
no se aprende solo con libros, ¿no? Yo soy muy de libros, pero digo, es verdad que nos estamos perdiendo muchos canales y muchas oportunidades que los jóvenes están cogiendo ya como supernaturales para ellos y que para nosotros todavía no lo son, y ahí podemos aprender mucho de esto. Me gusta mucho lo que dices, y además el ejemplo de Minecraft me parece muy interesante, porque fíjate que tiene que ver también con una reflexión, y es nosotros, los padres, cómo entramos también en ese mundo, para entenderlo, no verlo en la distancia como decir, oye, está mi hijo aquí perdiendo el tiempo delante del ordenador a los jueguecitos, sino a verlo con interés de verdad desde su perspectiva, en que a lo mejor tenemos aquí a un arquitecto en potencia, o lo que sea la profesión del futuro, y que está pues trabajando pues habilidades relacionales, es súper creativo, es espectacular. Es decir, como consecuencia de eso seguramente se ha aplicado pues gamificación al aprendizaje, pero es que en los 80 y en los 90 que probablemente el tópico es decir, no, es que estás perdiendo el tiempo aquí con los juegos, y resulta que ahora es pues un recurso potentísimo y mucho más cercano y más atractivo a nativos digitales, para que se conozcan mejor, ¿no? Y encuentren ese para qué tan importante que tú decías antes, ¿no? Que es el que te enfoca en decir, oye, ¿para qué? A veces simplemente por entretenerme, por divertirme, por aprender en general, pero a medida que van enfocándose al mundo laboral, pues toma más importancia el estar algo más enfocado ahí, ¿no? Totalmente. Yo creo que ahí el tema está en la reflexión, ¿no? Y que hay que hacer cuando juegas a un videojuego, o cuando ves que te interesa ir a museos, o que te gustan. ¿Por qué me gusta que hay ahí, o qué puedo aprender de eso, ¿no? Que como dices, puede ser que sea arquitecto, puede ser que simplemente aprenda una lógica de programación, de manera, pues lo que hacíamos antes con la tortuguita, ¿no? De darle pues lo están haciendo en Minecraft y están hablando de servidores como algo súper normal, ¿no? Entonces sí que tenemos que cambiar el chip, porque además para nosotros era algo como muy individual, ¿no? El videojuego. Lo que oía una vez, que nosotros salíamos de casa para vernos con los amigos, ellos entran en casa para quedar con los amigos. Puedo a esta hora que he quedado con mis amigos, y entonces ha quedado, claro, en el salón, ¿no? Bueno, hay que cambiar. En este caso nosotros tenemos que desaprender y cuestionarnos cosas que en un momento dado eran de una manera, pero han cambiado muchísimo, ¿no? Y yo reconozco que ahí estoy haciendo trabajazo, que no es fácil, para encontrar el equilibrio, pero sí creo que hay que desaprender todo lo que tenemos incorporado de videojuegos. Muy bien. Muy bien, nos has mencionado también ahora conexión con el mundo laboral, ¿no? Entre tus ideas, ¿no? Y fíjate, me gustaría también plantearte un tema pensando en personas que a lo mejor nos escuchan y conectan realmente con un modo más inspiracional de lo que supone el aprendizaje, pero también están aterrizados a decir, oye, estamos en una situación muy complicada a nivel económico, hay compañías que están cerrando, personas que han perdido su trabajo temporalmente o de manera indefinida de momento. Entonces, pensando más en las personas que están o que han perdido su trabajo en este periodo digamos, de confinamiento y de crisis económica, o que lo ven en riesgo, ¿qué le podríamos decir a estas personas? ¿Qué pueden hacer que esté en su mano? Yo lo que diría es que es un momento como para reflexionar cuáles son sus capacidades y cuáles necesitan incorporar, ¿no? Que haya una reflexión en cómo aprendemos. Que no se lancen a hacer cursos simplemente porque, como es digital, ahora hago cualquier cosa que lleve el apellido digital, me lanzo a hacer un curso de estos, ¿no? Que esta auditoría de conocimientos propios me parece básico en estos momentos, y eso, de aprender a aprender, de saber qué necesito aprender, de qué manera, si lo que quiero es añadir un skill determinado, a lo mejor no hace falta que me ponga a estudiar 2 años sobre ese tema, ¿no? Entonces, entender en qué intensidad tengo que aprender algo, de qué manera a desarrollar esta mentalidad de crecimiento, el entender que en el fondo todos partimos un poco de cero en estos momentos, con este nuevo mundo en el que salimos, todos estamos un poco formato beta ya, y nos vamos a mantener en modo beta ya para siempre, yo creo, porque vamos a estar adaptándonos continuamente, ¿no? Entonces, esta actitud aprendedora y emprendedora a mí me parece básico. Muy bien, Oye, hemos hablado de aprendizaje con cosas muy interesantes y reflexiones muy interesantes, pero a mí me gustaría saber también qué proyectos, sé que eres una mujer muy activa, pero ¿qué proyectos te ocupan, incluso te ilusionan más ahora? ¿En qué estás trabajando? Pues mira, yo aparte de estar en proyectos emprendedores de mentora en el World, en mi proyecto al que dedico ya el 90% de mi tiempo y que es como mi propósito, digamos,
es el ayudar a la gente a aprender, ¿no? Y ayudar desde, para mí ya el aprendizaje ya no es lineal, ya no es la universidad y luego dejamos de aprender, entonces entiendo el aprendizaje, que una vez aprendes a aprender, esto se puede aplicar a cualquier edad. Entonces, tengo un proyecto que se llama Learnability Hub, que es una plataforma desde la que ofrezco cursos y programas para aprender a aprender, ¿no? Por un lado, con cursos online, más cortos, más intensos para gente que quiere un cambio profesional o que quiera actualizarse entonces que sepa cómo aprender y cómo tomar las riendas para saber cómo diseñar su propio itinerario de aprendizaje, ¿no? Y definir qué es lo que quiere. Y luego, ahora en octubre, pues lanzamos un programa ya más intensivo para universitarios, ¿no? Pre- y postuniversitarios, porque ahora estamos en ese momento de, el papel de la universidad. En muchos casos, pues hay chavales a los que no les encaja o que han estudiado en la universidad y no saben ahora qué hacer, ¿no? Que tienen mucho conocimiento, pero les falta esta capacidad de aplicación, de saber cómo dan el salto al entorno laboral, porque en muchos casos lo que han vivido en la universidad de repente salen a un mundo que es otro, ¿no? Entonces, se ha creado ahí un pequeño abismo que hay que enseñar a saltar, ¿no? Es decir, ¿ahora qué hago con eso que sé para saltar al otro lado, que parece que se ha distanciado un poquito ese precipicio que había, ¿no? Entonces, es un programa de 5 meses que sobre todo lo que se hace es entrenar a esto, entrenar en habilidades, en soft skills, en saber aprender, en contactar con el entorno profesional, hablando con mentores, del que además me encanta que formes parte también, y sobre todo eso, enseñando a hacer esta red, una red de contactos, pero sobre todo para saber que vamos a aprender en red, que vamos a trabajar en red, que hay que aprender a colaborar, que hay que ser proactivo, la actitud emprendedora, que no es necesariamente montar un proyecto, sino el ser proactivo, saber encontrar soluciones a problemas, saber escuchar el mercado, y esto lo necesitamos tanto si trabajas por cuenta propia, cuenta ajena, si estás en algo más vinculado a empresa o algo que no tiene nada que ver, pero en cualquier caso trabajarás en una empresa. Con lo cual, entender la empresa creo que puede ayudar muchísimo a aportar valor ahí, ¿no? Entonces, todo esto es en lo que entrena el programa y que estoy muy ilusionada, porque a mí los jóvenes me parece que es un segmento de la población que hay una energía desaprovechada ahora mismo, que hay muchas ganas de hacer, pero lógicamente, si todos vamos perdidos, ellos pues todavía más, lógicamente, ¿no? Porque les ha cogido esto encima de la falla, ¿no? Están saliendo al entorno en un momento de falla y en desastre. Del Minecraft a una realidad que no es la que esperaban, quizá, ¿no? Totalmente. Pues sí, es verdad. Pues suena fantástico, la verdad. Suena fantástico y muy oportuno ese proyecto, y además lo cuentas desde la conexión con tu propósito, que creo que también es una buena manera de predicar con el ejemplo, ¿no? En saber el para qué hacemos las cosas, ¿no? Neus, estaría horas hablando contigo, pero dinos para ir cerrando, si te parece, pues dónde pueden encontrarte las personas que quieren saber más de ti, además de en tu podcast que recomiendo. Pues cuéntanos cuál es tu podcast, tu presencia en las redes sociales, quién puede saber más de ti y de tus proyectos, si tiene interés. Pues en learnabilityhub.com, que es la web, ahí está, aparte de la información de cursos, pero sobre todo el blog también, el podcast, desde ahí acceden a todo. Y luego en redes, en Twitter o LinkedIn, buscando @neusportas me encuentran para conversar, que además me gusta compartir lo que voy aprendiendo en las redes. Fantástico, Neus. Yo creo que nos conocimos así, además compartiendo en las redes, que estás muy presente y siempre aportando valor. Te doy gracias por esta conversación, por tus reflexiones y también por invitarnos a reflexionar en ese para qué, de hacer las cosas de manera más enfocada, y nada, con ganas de verte algún día con o sin pantalla de por medio y seguir hablando de este y de otros temas. De verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por la conversación, Joan. Muy bien, hasta pronto. Hasta luego. Hasta aquí este primer episodio sobre aprendizaje, un tema que seguro que volveremos a abordar desde nuevas perspectivas y con más expertos, para seguir reflexionando y aprendiendo juntos sobre la importancia y las técnicas para aprender siempre, aprender más y aprender cada vez mejor. Encontraréis referencias en las notas del capítulo y enlaces a las redes sociales de mi invitada de hoy. Este podcast está siempre disponible en las distintas plataformas y es también accesible desde mi web, joanclotet.com, o a través de LinkedIn o Twitter, desde donde os invito a seguir conversando, en este caso sobre el aprendizaje y sus retos. Si pensáis que este episodio puede ayudar a otras personas,
Compartidlo en vuestras redes y así sumaréis también a la causa del aprendizaje colectivo. Gracias hoy también por escucharme y hasta el próximo episodio.